Buenos días, estimados alumnos. Ya este día comenzamos con la unidad 2, donde veremos lo que es la oferta y la demanda, ya directamente relacionados con los servicios de salud. Para empezar, les quería comunicar que ya, no sé si ya revisaron, pero ya están calificadas las dos tareas, tanto la de la semana 2 como la de la semana 3 ya están calificadas. Yo se las califico y siempre les envío el mismo archivo que me mandan, se los mando de regreso ya con las correcciones y con las observaciones hechas. Eh, para esta semana, sí, le oigo, perdón, creo que tenía activado el micrófono. Este, yo se los mando de regreso, de hecho se los califiqué para que por si quieren ir adelantando, ya haciendo las correcciones, porque la tarea que se va a entregar ya al final del primer registro, que es en la semana 5 ya va a ser la entrega de los avances del proyecto integrador. Por eso me gusta irlo revisando así cada final de cada unidad didáctica, para que lo vayamos haciendo acorde y por si vayan surgiendo dudas y comentarios, lo vayamos corrigiendo juntos. No sé si ya lo revisaron, Sí, doctor. sí, y Yo tengo el comentario. no sé si tienen alguna duda con respecto a a la tarea que vamos a entregar esta semana. Es un ejercicio sobre oferta y demanda de una institución de salud. La institución de salud puede ser cualquiera de las que ustedes, en la que se les haga más fácil conseguir datos. Puede ser también de no necesariamente, por ejemplo, si la institución es muy grande, llámese hospital, por ejemplo, y no, o sea, no lo van a hacer del hospital completo, por ejemplo, porque los datos son difíciles de conseguir, pudiesen hacerlo de un área específica. Sí, Jonathan, ¿te entiende la palabra? Hola doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, hablando relacionado sobre el trabajo, cuando refiere a la oferta es los servicios que cuenta ese establecimiento, como Sí, digamos servicio odontológico, digamos ginecológico, y cuánto ujú, es la demanda por cada área, sí, sí, por decirlo así. Ajá. sí. Sí, también se puede hacer en base, por ejemplo, a veces se hace un estudio en supuesto que de un hospital, por ejemplo, o de una clínica de salud que se quisiera abrir, entonces obviamente no tienen datos porque no tienen todavía la demanda. Entonces, pero tienen la población que tiene donde van a abrir esa institución. Entonces a veces se hace en base a a la demanda esperada, eso se llama demanda esperada. ¿Cuánto se espera? Y por lo general lo que se hace es buscar instituciones cercanas que se encuentren dentro de dentro del mismo región y que atienden a la misma población. También se puede, pero en el caso de ustedes les saldría más fácil una que ya esté instalada. Con respecto eh, al avance del proyecto integrador. No sé si tienen alguna duda o si ya revisaron los comentarios. Sí, yo ahorita estaba revisándolo, doctor, porque no lo había revisado y entiendo que en nuestro caso el equipo no delimitó bien, no delimitamos bien el tema con respecto al lugar y el tiempo donde Ujú. lo vamos a realizar y sí, tiene razón y no sé por qué, si pues siempre lo hemos hecho así en los demás proyectos y en este la verdad que sí, no solo pusimos como el enfoque, pero no delimitamos el lugar y el tiempo del estudio. Entonces sí, eso creo que fue lo único que nos comentó y totalmente, era algo que debatíamos en el grupo, el alcance de los objetivos. Entonces usted ahí nos pone que pues hay que como tener en cuenta que no va a ser un proyecto largo, entonces como que no extendernos mucho en el alcance que pretendemos tener, ¿no? Así que gracias por los comentarios y sí, definitivamente lo vamos a ajustar. De hecho, ese es un comentario general.
Para redactar el tema, siempre en el tema traten de poner la limitación espacial y la delimitación temporal de cualquier estudio, porque así no dan margen a que los puedan cuestionar, ¿ya? Porque si no ponen eso, entonces se sobreentiende que van a estudiar todo el proceso y todo lo que, por ejemplo, si es de una vacuna, entonces desde que la vacuna se implementó hasta la fecha. Entonces, si no ponen delimitación temporal y la delimitación espacial también es importante para no extenderse en el universo. Porque entonces el universo sería todo. Por ejemplo, si nos vamos al caso de la vacuna, de no poner universo, entonces significa que van a estudiar los alcances, y beneficios, riesgos y todo de la vacuna implementada en todo el país. ¿Eh? Entonces, si nos delimitamos a un lugar en específico, entonces tendríamos que verlo del lugar en específico y otra cosa. Los objetivos pueden modificarlos. Por ejemplo, en la siguiente entrega podrían ya ponerme algún comentario o si no, hacerme en el foro de consultas también alguna duda que les surja sobre ustedes que también, que varios objetivos están buenos, que de repente, por ejemplo, ustedes se han planteado 3 o 4 objetivos y realmente por el tiempo que tenemos, porque es poco el tiempo que tenemos para desarrollar todo esto, eh, tal vez no van a alcanzar a cumplir los 3 o 4 y tal vez solo van a alcanzar a cumplir 2. Entonces pueden ustedes tranquilamente eliminar uno o modificarlo también de alguna manera, porque los análisis económicos sí son largos. Y otra cosa, hay que estar 100% seguros de que cuentan con los datos o que los datos se los van a proporcionar. Porque si ya ha pasado el caso que de repente ustedes contaban que iban a darle los datos y por A o B razón pasa algo y ya no cuentan con los datos, entonces eso dificulta las cosas, porque ya no lo van a tener a la mano, entonces van a tener que recurrir a supuestos. Y en caso de supuestos, ya el ejercicio ya pierde rigor. Rigor es la fortaleza que tenga el estudio y la credibilidad que tenga el estudio. O cambian de tema, pero estar cambiando de tema en un proyecto que ya se viene desarrollando en 10 semanas es bien difícil. Eso es para que lo tengan en cuenta. No sé si tienen alguna otra pregunta. Sí, doctor, yo del grupo uno estoy revisando aquí el trabajo, pero no hay comentarios. No sé si estoy buscando mal y no se guardó. Quiero ver. En el grupo uno. Sí, yo le solo se los mandé en el mismo. Quiero En el ver. trabajo o en calificaciones, porque no Sí, encuentro sí, comentarios. búsquenlo en calificaciones porque ya yo se los envié de regreso. Ah, ok. Ajá. Y van a encontrar, ahí en el apartado van a encontrar el propio que mandaron, pero a la Ajá. par tiene que estar otro. De hecho, yo les cambié el nombre del archivo también. Dice grupo uno primer avance. Va. Sí, Ajá, lo pero voy ahí, a ahí buscar. está. Ok. Si tiene problema para verlo, me comenta y yo se lo puedo mandar de regreso. De acuerdo, doctor. ¿Mm? Gracias. De hecho, yo estoy abierto ahí. También me pueden mandar un mensaje privado o algo y yo se lo puedo mandar de nuevo. Sí, Giovanni. Sí, buenas tardes, doctor. Disculpe que no escuché en relación, creo que tenía que ver con la pregunta del doctor Jonathan, que hacía referencia a la institución. Sería que vamos a escoger, digamos, una institución donde laboramos o ahí no, porque estaba revisando la tarea, Ajá. porque solo dice institución de salud. Ah, ahí dice que es libre de elección. Podemos elegir el mismo, una unidad de salud, por ejemplo. Sí, sí, sí. De hecho, para facilitarse las cosas, lo ideal es que agarren la misma institución donde laboran, porque ahí es más fácil conseguir los datos. Sí, Y de preferencia para los que trabajan en hospitales, por ejemplo, eh,
podrían agarrar un área específica, o sea, Un no servicio. agarrar un servicio específico, o sea, no agarrar todo el hospital como tal, porque se le van a hacer bastante una inmensidad de datos para manejarlos en la tarea que ya el martes se tiene que presentar, entonces va a ser mucho, entonces probablemente solo agarran un área de consulta externa de ginecología, por ejemplo, consulta externa de Ok. ortopedia, o el área de emergencia, por ejemplo. O sea, pero ya un área específica dentro de un todo. No es necesario que hagan la Ok. evaluación Doctor, completa de todo el hospital. perdón, doctor. Sí, ya me queda claro. Solo fíjese que con relación a la mensajería, fíjese que yo intenté enviarle un mensaje la primera semana, si no me recuerdo, pero no me aparecía su nombre en el correo, ahí en la plataforma. Lo estuve buscando para solicitarle un permiso porque estuve en una escuela de padres, pero fíjese que no sé, le consulto por cualquier duda que pueda presentar uno y no lo encontré en ese momento en el listado de contactos. Sí, creo que recibí el correo, de hecho lo contesté. Si no, cualquier cosa lo pueden poner en el foro de dudas y consultas. Por ejemplo, si por A o B razón surge algo y no pudiesen conectarse a una clase, solo pónganmelo en el foro de dudas y consultas. Yo siempre estoy pendiente de ese foro, entonces me pueden poner ahí que no podrán asistir o que no van a poder tener la cámara encendida o cualquier cosa que surja en el trayecto, Ujú. me lo pueden poner ahí, yo lo tomo en cuenta siempre. Está bien, doctor. Gracias. Gracias. Bueno, ¿alguna otra duda? Una pregunta, ambos trabajos se van a subir el martes 25, ¿verdad? Eh, el trabajo de la oferta y la demanda sería para este martes, creo que es martes 18. Es el trabajo de la oferta y la demanda. Y para el 25 no, para el 25 ya el segundo avance del proyecto integrador. De acuerdo. Sí, porque se los puedo dejar los dos para el 25, pero yo siento que es mucho, porque el trabajo de oferta y la demanda es un poquito más sencillo y un poquito más corto. En cambio, en el avance del proyecto integrador sí ya van a ir poniendo muchas más cosas, ya van a ir incluyendo marco teórico, eh, sí, varios detalles y otras cosas que se les va a dificultar estar trabajando los dos al mismo tiempo. Sí, doctor, solo una pregunta con el ensayo, la tarea. ¿Verdad? Las 7 páginas que dice máximo 7 páginas ya incluyen la portada y ya incluyen la bibliografía. Pueden extenderse a más, o sea, las 7 páginas ocuparlas para desarrollo y sin incluir portadas ni bibliografía, porque la portada y la bibliografía puede ser que se lleve unas 3, 4 páginas. Entonces, no es sin incluir bibliografía, ni sin incluirla. La Ujú. bibliografía, vale. Y Entonces, mínimo, porque dice máximo 7 páginas, pero no dice mínimo. no hay mínimo. No hay O mínimo. sea, Ah, vale. no hay mínimo. O sea, lo que quiero es darles libertad de que se puedan extender. Ajá. Por Está bien, si, gracias. por si 5 páginas no es suficiente, entonces pueden extender más, o sea, no hay problema. Porque ahí en eso no cuenten ni bibliografía, ni portada, ni anexos que quieran dejar tampoco, no los incluyen. Está bien, gracias, doctor. Ok. Bueno, hoy vamos a pasar ya directamente a la presentación. Creo que ya ven mi pantalla. Sí, doctor. Sí.
Yo siempre al finalizar la clase también siempre les dejo ya la grabación de la clase acá, por si la quieren ver, para los que tampoco, por si no hubiesen haber estado presentes, ¿no? La Gracias. oferta, la oferta y demanda en los servicios de salud, la oferta y la demanda ya la estuvimos viendo de manera global. Y en sí la oferta y la demanda es lo que se van a ejecutar, son los actores principales de lo que es el mercado y son los que van a determinar en un mercado perfecto, son los que se encargan de modificar el precio, dependiendo de cómo hayan las variables que hayan en la oferta, van a influir en el precio, tanto como las variables que hayan en la demanda. Y todo esto nos va a servir para hacer análisis económicos y tenemos que saber que todo esto es multidisciplinario, siempre hay diferencias, hay cuestiones éticas, sociales, ambientales, características propias del mercado que influyen en el mecanismo de cómo se comporta la oferta y la demanda. Entonces, yo les había puesto acá que la, cómo es la oferta y la demanda. Para recordar, la oferta es el número. Acuérdense que aquí lo que les puse en negrito es lo que la oferta y la demanda significan para un mercado perfecto. Cuando ustedes oigan en economía hablar de mercados perfectos, es porque el mercado se va a ver influenciado directamente por lo que es la oferta y la demanda, y que la oferta y la demanda van a determinar, van a resolver perfectamente el problema económico. Acuérdense siempre del problema económico. El problema económico es qué producir, cómo producirlo y para quién producirlo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de mercados perfectos es cuando podemos dejar libremente a que el mercado se encargue de moverse como se quiera mover, porque el mercado al final va a modificar el precio y el precio va a ser un precio justo donde los demandantes estén obteniendo lo que quieren obtener al precio que quieren obtenerlo y también la oferta va a llegar al punto de equilibrio donde van a estar vendiendo el producto que ellos hagan al precio que ellos quieran hacerlo. Entonces, a eso le llamamos nosotros mercado perfecto, ¿sí? Entonces, para eh, el caso de salud, ¿qué sería la oferta? La oferta es el conjunto, aquí se lo puse ya en rojo, que es el conjunto de los servicios disponibles para ser utilizados por la población, ya sea de forma gratuita o mediante algún pago de alguna cantidad de dinero. Estamos hablando de eso. En resumen, es el conjunto de servicios están disponibles para la población, ya sea de forma nacional o privada, para el caso de El Salvador. Y la demanda, ¿qué es la demanda? La demanda para el mercado tradicional es el número de unidades que un determinado bien que los consumidores están dispuestos a pagar en un periodo de tiempo, de acuerdo a determinadas condiciones que obviamente el demandante quiere, ¿verdad? Calidad, precio, sus gustos personales, etcétera, ¿verdad? Y la demanda en salud es lo que quiere un paciente que de hecho en salud la demanda está determinada por los pacientes, ¿sí? Pero no siempre, ya les voy a explicar. La demanda en los servicios de salud es lo que el paciente quiere y que necesita y que está dispuesto a pagar un precio. Eso es la demanda en salud. Y no necesariamente cuando hablamos de precio estamos hablando de dinero. Porque, por ejemplo, si consulta en nacional puede ser que al final no le cobren, pero no significa que no haya invertido nada esta persona por ir a consultar ¿sí? Porque siempre, acuérdense que de, de que él siempre va a invertir algo. Invierte dinero en el pasaje, en ir, por ejemplo, el factor tiempo, el factor de que dejó de hacer otras cosas que tenía que hacer por ir a pasar consultas, ¿sí? Entonces, siempre, siempre, siempre tiene que invertir algo para obtener lo que él demanda.
Entonces, la salud siempre en el caso de El Salvador, es demandada como un servicio público o un servicio privado. Y esto va a deberse a las necesidades de la población. Y los servicios de salud van a depender. Estamos hablando de la demanda en cuanto a su localización, la densidad poblacional, el crecimiento poblacional, la situación económica, el nivel de salud y el patrón de uso de servicios. Creo que en cuanto a, localización, creo que no hay mayor duda, rural o urbana, ¿verdad? En cuanto a la densidad poblacional, la densidad, cuando ustedes oigan hablar sobre densidad poblacional, qué es la densidad poblacional? Si alguien quiere intervenir acá. La cantidad de personas que se atienden o el número de personas. Sí, es cantidad de habitantes, sí, pero eh, la densidad de la población, sí, sí, Valeria. Es la cantidad de población, pero en un área específica, por así decirlo. Exacto, sí, eso es. La densidad de población también se le llama población relativa. La población, hay dos conceptos. Está la población absoluta y la población relativa. La población relativa es la misma densidad poblacional. Entonces, cuando hablamos de población absoluta, solo hablamos, es la cantidad de habitantes que están en un territorio determinado. Punto. Eso es la población absoluta. Y la población relativa o la densidad, cuando ustedes oigan hablar de la densidad poblacional, se refieren al número de habitantes de un país o alguna región en cuanto a la superficie que ocupan dentro de ese país, ¿sí? Estamos hablando que por lo general es en kilómetros cuadrados. Entonces, cuando ustedes oigan la palabra densidad poblacional, están hablando de la cantidad de habitantes de una región en cuanto a la que ocupan en la superficie, que por lo general es kilómetro cuadrado. Ahora bien, el crecimiento poblacional se refieren a cómo es el cambio de la población en cierto plazo, en plazo de tiempo. La situación económica por lo general se refieren al ingreso, al ingreso per cápita y cómo es, ellos pueden y tienen la capacidad de modificar ese ingreso y la renta, por ejemplo. También el nivel de salud y el patrón en que se usan los servicios. De eso va a depender la demanda de salud. Ahora bien, ¿quiénes son los demandantes de salud? Prácticamente es toda la población de un país que requiera atención médica y para el caso de salud se le llama pacientes. Y aquí yo les había puesto algo bien interesante, que la salud y la economía constituyen un binomio activo. ¿Por qué creen que es un binomio activo la salud y la economía? Perdón, doctor, ¿cómo fue la pregunta? No entendí. No, ¿por qué creen que en sí la salud y la economía están vinculados? O sea, ¿por qué hay un binomio activo entre ellos? Que influyen mutuamente. O Ujú. sea, si uno crece, también el otro podría crecer. Si el otro no crece, si el otro decrece, el otro también puede decrecer. O sea, es una relación entre ambos, pero que puede llevar a influir entre cada uno de ellos. O sea, es como una relación lineal, por así decirlo, mutua. Es recíproco. Ujú. Sí, tiene razón. Giovanni, Yo considero que son un binomio, doctor, porque ahora hay bastante, como le llaman en la actualidad, el turismo de salud, algo así, no me recuerdo cómo es la turismo palabra que médico. ocupa, turismo médico, entonces Ujú. porque hay bastante población que viene del extranjero, gente del país, ¿verdad? Que viene a hacerse procedimientos odontológicos, viene a hacerse cirugías, yo tengo parientes que aquí vienen a pasar consulta con el ortopeda, ¿verdad? Por todo lo que implica en otro lado, en otro país, que el seguro no les cubre. Entonces, yo siento que dinamiza la salud, dinamiza la economía, así como decía la doctora, ¿verdad? Que van de la mano
y que hoy más que nunca pienso yo que está bastante en boga eso, ¿verdad? Del turismo médico, porque como les repito, mucha gente viene aquí a hacerse sus procedimientos y deja ese capital en el país, invierte, digo yo, pienso yo, en el país, ¿verdad? Entonces, le sale más barato comprar un vuelo y venir y hacerse su procedimiento y para ellos pagar una consulta de $80 es risible, ¿va? A lo que en el extranjero les pueden cobrar. Entonces, pienso yo de que por eso va de la mano la salud con la economía, ¿verdad? Eh, Pienso que algo de influencia tiene. ¿No? Y también ahí tocó un punto del turismo médico. También, por ejemplo, hay otros países donde, aunque tengan el dinero, por situación de inmigrantes, por ejemplo, que no tienen acceso directo a los servicios de salud y aunque tengan el dinero no pueden costeárselo por la limitante o porque ya el mismo servicio se ve disminuido, o sea, no les niegan el acceso. ¿Ya? O, por ejemplo, de repente, no sé si a ustedes, como cultura general, se han preguntado por qué la mayoría, bastante gente europea tiene los dientes feos. Porque es sumamente Caro, caro. Porque es muy caro. es Los caro. seguros no cubren el Eso, servicio y es muy caro en esos eso. países, doctor. Ese es el meollo del asunto, sí, eso. Por eso es que vemos bastante gente europea y que uno dice, ve, o sea, viven allá o sea, los dientes bien feos, ¿verdad? O sea, pero es porque Posición. la mayoría de seguros en esos países no No cubren incluye. nada dental, porque lo consideran estético. Entonces, al considerarse estético, o sea, no los cubren los seguros. Y como son países que se manejan bastante en cuanto a los seguros médicos privados, por eso es. Sí, Alexander. Hola, doctor. Disculpe que no abra la cámara, pero voy en vehículo. Ujú. Yo considero que la salud va relacionada a la economía porque si, digamos, un gobierno tiene una población saludable, esa población va a ser más productiva, va a permanecer más tiempo generando un mayor producto y mejorando la economía. Exacto, exacto. Y también eh, l- toda acción que se realice dentro del sector salud también tiene implicaciones económicas. O sea, todo lo que dentro de salud se dé, o sea, siempre va a necesitar financiamiento, va a necesitar producir servicios, O sea, esos las servicios que se políticas producen. públicas. O Exacto, sea, las políticas públicas. Es cuestión de decisiones porque una afecta a la otra dependiendo de la decisión que han tomado. exacto. Y todo lo que se haga dentro de salud también siempre va a implicar algo económico. Siempre se van a distribuir bienes, se van a consumir bienes, siempre se hacen estos bienes para satisfacer la demanda de los servicios de salud de la población. O sea, siempre estos dos factores siempre van casi que de la mano. Y aquí yo les había puesto tres criterios que por lo general siempre se basan. Uno es la equidad. Siempre van a tratar de dar a todos por igual. Eso es el criterio de la equidad. La eficiencia es optimizar los resultados con el mejor eh, resultado posible. Y libertad, que es la autonomía de la acción. En sí, este es un término que se ocupa bastante en economía, eficiencia y eficacia. ¿Cuál es la diferencia entre eficiencia y eficacia? ¿Alguien que quiere intervenir? Según sus propias palabras, eficiencia y eficacia. La eficiencia es alcanzar los objetivos con lo que tenemos. Y la eficacia es alcanzar los objetivos con con la utilización de los menos recursos posibles. Ujú. Eso es en sí la diferencia entre eficiencia y eficacia. O sea, ponerse objetivos y llegar a los objetivos como sea. Esa es la eficiencia. Y eficacia es tratar de hacer lo mismo,
pero utilizando de la mejor forma posible los recursos que me han dado. Eso es todo. O sea, de que los dos llegan al objetivo, sí, los dos llegan al objetivo, solo que uno optimiza los recursos y el otro no los optimiza. El otro, por ejemplo, yo les pongo el ejemplo de una pared que la quieran pintar y le dan 10 galones. Entonces viene y ocupan los 10 galones para pintar una sola pared. Sí llegó al objetivo, porque el objetivo era pintar la pared, pero tal vez no necesitaba los 10 galones, tal vez solo necesitaba lo máximo uno. Si hubiese optimizado, al final le hubieran sobrado los otros 9, ¿sí? Entonces ese sí fue eficiente. Esa es la diferencia entre eficacia y eficiencia. Entonces, eh, lo que quería que entendieran de acá es que el mercado de salud tiene características propias acá, que al final lo convierten en un mercado imperfecto. Acuérdense de que lo que estábamos hablando de los mercados perfectos. El mercado perfecto es donde tanto la oferta y la demanda siempre se buscan consistentemente hasta llegar a un punto de equilibrio. Siempre van a llegar a un punto de equilibrio, porque si la oferta se empieza a subir mucho, entonces la demanda empieza a bajar, a bajar, a bajar y va a obligar a que la oferta también baje otra vez hasta que encuentren ese punto de equilibrio. Y también la demanda, o sea, si la demanda se sube demasiado, entonces también la oferta va a tender a bajar hasta que la demanda decida ya no demandar mucho el producto y lleguen otra vez al punto de equilibrio, o sea, siempre, siempre. Entonces, eso sucede en los mercados perfectos, pero el mercado de la salud tiene muchas características donde podemos hablar y extendernos que no es un mercado perfecto, porque no se rige tanto por lo que la oferta y la demanda dicen, porque no, nunca van a llegar a un punto de equilibrio, o sea, tiene demasiados fallos del mercado. Y principalmente estos dos que les he puesto acá no son los únicos, porque son varios, ya los vamos a hablar, pero este es uno de los principales, que acuérdense que en salud se forma como una relación de agente, donde el paciente no tiene libre albedrío, o sea, él, como se lo puse ahí, no actúa de forma libre, ni soberana, ni racional, ¿sí? ¿Qué significa esto en economía? Que el paciente delega, por eso se llama una relación de agente, donde el paciente delega a un tercero, ¿sí? La capacidad de tomar decisiones por él. Eso es todos los días se ve en toda consulta que sea médica. O sea, el paciente llega consultando algo, él no sabe qué tiene, entonces le delega al médico para que le prescriba, el médico prescribe y al final se toma lo que se va a tomar y no tuvo el libre albedrío, él no pudo elegir qué tratamiento tomar o cuál no. ¿Ya? Y todo esto por eso se habla bastante de ética, porque la ética juega un papel importante de cómo va a prescribir el médico, porque al final el paciente se va a tomar confiando en Dios que lo que le ha dado le pegue resultados, ¿sí? Por eso es que es un mercado imperfecto, porque si hablamos de mercados perfectos, usted va a buscar una blusa y sale con una blusa porque usted tenía sus gustos y sabía claramente lo que iba a ir a comprar. En cambio, en medicina no es así. En todo lo que es salud, nada, nada. Es más, es incierto hasta para nosotros mismos, porque nosotros mismos, o sea, podemos prescribir algo y podemos no estar seguros que el tratamiento va a pegarle porque cada individuo es un mundo. ¿Sí? Entonces, ni siquiera nosotros estamos 100% seguros de que lo que estemos prescribiendo, lo que estemos haciendo va a ser 100% efectivo y va a ser lo mismo en cada paciente. Por eso es que es nosotros como ofertantes y los demandantes siempre se convierten en un mercado imperfecto. Y otra de las razones también es que no siempre van a maximizar su utilidad. A eso de no maximizar su utilidad es
que no siempre el paciente sabe qué es lo mejor. Por ejemplo, esto se da en las consultas clínicas donde tal vez el paciente llegaba a consultar por una gripe, pongámoslo, y cuando le tomaron los signos vitales encontraron que estaba en crisis hipertensiva, ¿sí? Entonces, se vuelve prioridad para nosotros como médicos tratarle la crisis hipertensiva que la gripe por la que llegaba a consultar, ¿sí? Pero el paciente no va a entender eso porque a veces, más si es un paciente crónico, que ya la presión arterial está de manera crónica elevada y tal vez el paciente no siente nada y anda la presión sumamente alta, él no va a entender que es prioritario bajarle la presión arterial que tratarle la gripe que anda, ¿sí? Entonces, a eso se refiere con que no siempre pueden maximizar su utilidad. O igual si están pasando consulta, por ejemplo, por un mezquino que le haya salido una verruga en un dedo, por ejemplo, y que tiene también, ustedes le descubrieron que tiene eh, triglicéridos, por ejemplo, bien en 1000, por ejemplo, o sea, bien altos, entonces se vuelve más importante lo mismo. Entonces caemos en lo mismo. El paciente no es capaz de poder decir qué es lo más importante y cómo priorizar, ¿sí? A eso se refieren estos dos que el paciente no tiene la información suficiente. Por eso es que aquí en medicina hay mucha eh, asimetría en la información, porque obviamente al que le delegan, que es al que le hace como agente, que es el médico, tiene mucha más información que el demandante, ¿sí? Pongamos el caso de una compraventa de un vehículo. Por ejemplo, en la compraventa de un vehículo usado, ¿quién creen que tiene más información sobre el vehículo usado? ¿El ofertante o el demandante? El ofertante. Exacto. Es el ofertante porque el ofertante sabe qué ha pasado con ese vehículo y por qué lo está vendiendo. La pregunta del millón es ¿por qué lo está vendiendo? Algo tiene que tener, que lo está ocultando, ¿sí? Entonces ahí se vuelve un caso de información asimétrica. Entonces, en el caso de salud, la asimetría de la información es un fallo del mercado, porque siempre el médico va a tener más información que el paciente. Otro caso que podríamos hablar de fallo en el mercado podría ser la insuficiencia de la racionalidad individual. Ese es otro de los fallos del mercado. Esto se debe a que como el paciente no tiene toda la información sobre lo que llega a querer demandar, no es capaz, es lo que estábamos hablando, que no es capaz el paciente de tomar por propia decisión y saber qué es lo que más le conviene. Otro de los fallos en el mercado que se da bastante en salud son las externalidades. Las externalidades son cuando una empresa en la fabricación de un X producto no va a asumir en sí todos los costos de lo que él está fabricando. Por ejemplo, en el caso de que sea una maquila donde fabrican camisas o ropa y esa empresa todos los desechos los está tirando hacia el río. Están causando contaminación ambiental por los desechos sólidos que están manipulando ahí y contaminación ambiental en una fábrica, por ejemplo, que tira mucho humo, ¿sí? Entonces creen que esa empresa que está tirando los desechos al río o la otra que está generando mucho humo y está causando una gran contaminación ambiental en esa zona, se hace cargo de todos los daños que va a provocar. ¿Mm? ¿Creen que se hace cargo? No, ¿verdad? Entonces, eso se vuelve una externalidad negativa. Cuando en el proceso de fabricación de algo se produce un efecto contrario, o sea, un efecto que no es asumido por quien lo está fabricando, ¿sí?
Ese es un término económico, externalidades. Y, pero hay externalidades positivas. Y entendiendo más o menos de externalidades negativas, a alguien que se le ocurra algún tipo de externalidad positiva. O otro caso de externalidad negativa, los fumadores, por ejemplo. Los fumadores, ellos fuman, pero ellos no se hacen, no asumen todas las consecuencias del humo que dejan ahí y que se hacen a todos los que estén alrededor como fumadores pasivos. Esa es una externalidad negativa, ya de forma individual. Y una externalidad positiva, donde la persona o empresa no va a recibir todos los beneficios de las actividades que haga para producir, que se produzcan por algo. Piensa en algún caso donde, donde se pudiera dar una externalidad positiva, donde se hace una acción y que esa acción va a beneficiar a toda la población. La vacunación podría ser una externalidad positiva, ¿verdad? Ese es uno de los casos de externalidad positiva, porque se vacuna a cierta parte de la población, pero con vacunar a cierta parte de la población se asegura que todos los demás no van a ser contagiados. Pero todos los que recibieron ese beneficio de no contagiarse porque se vacunó a alguien, no están pagando por ese beneficio ni se les está cobrando nada, simple y sencillamente están gozando del beneficio sin haber invertido en él. Ese es el caso de una de externalidad positiva. Es lo que se llama la inmunidad por rebaño. Exacto, sí, la Claro. inmunidad por rebaño, sí. Quiero ver, sí, sí, es el caso de una inmunidad, aunque la inmunidad por rebaño por lo general se habla cuando o sea, aparte de las acciones que se dan, ya hay tanto contagio que la gente ya, la mayoría ha generado inmunidad natural y ya no pueden haber más contagiados porque ya todos se enfermaron. Más o menos como el caso del COVID. En el caso del COVID, o sea, ¿por qué paró el virus? O sea, aparte de todas las acciones de salud pública que se hicieron, ¿qué otra cosa creen que puede haber parado el COVID en sí, para que al final saliéramos de la pandemia? Que los susceptibles disminuyeron. Y otra cosa bien importante, si les gusta la Que virología, todos nos inmunizamos naturalmente. eso. Y otra cosa también, aparte de la inmunidad natural que adquirimos, aparte de todas las medidas, de hecho, de las medidas que se hicieron dentro de la pandemia, una de las más importantes era paliar la cantidad de contagios, o sea, que no hubiesen tanta gente contagiada de manera grave, de forma abrupta, porque entonces iban a saturar todo el sistema y el mismo sistema no iba a ser capaz de responder a esa situación por la sobresaturación, por la sobredemanda. O sea, estamos hablando de una demanda sumamente excesiva en un corto tiempo. Entonces, la capacidad de respuesta en ese caso se iba a ver disminuida. ¿Sí? Entonces, pero una de las cuestiones también que paró la pandemia es que el mismo virus se adaptó. Acuérdense que era un virus que era de, de los murciélagos, estaban en un ambiente donde ese ambiente ya lo conocían, o sea, el organismo del murciélago ya lo conocían. Entonces llegaron a otro ambiente que no conocían. Entonces el virus al principio entró con una gran fuerza a un ambiente desconocido. Entonces, acuérdense que sea como sea, el virus lo que necesita es sobrevivir, pero nunca va a sobrevivir matando al huésped. Entonces, el mismo virus fue mermando y fue perdiendo fuerza y todo, ya él fue mutando y todo es su forma de evolución.
hasta que quedó en una cepa donde hoy, ¿cuántas gripes de las que se ven todos los días en la consulta no son COVID? O sea, hoy ya no se les hace prueba, pero muchas de las gripes que hoy se atienden son COVID, solo que con el virus ya atenuado, o sea, ya adaptado directamente ya al nuevo organismo. Son de las situaciones interesantes que suceden para, para, para ver por qué paró la pandemia. Entonces, todos estos fallos de mercado, tanto las externalidades como la que los pacientes tienen insuficiencia de racionalidad individual, todos estos fallos de mercado son importantes saberlos porque eh, por el mismo hecho de que si estamos hablando de un mercado imperfecto, entonces se puede dar un tipo de mercado que sea completamente inequitativo, ¿ya? Entonces, ¿para qué nos van a servir cómo es que se comporta la demanda dentro de los servicios de salud? Yo se los he puesto acá como, esto es en vago modo para planificar cómo se va a hacer los programas asistenciales, para lograr hacer presupuestos del salud y para estimar las cuentas nacionales de salud. Esa es una relación de cómo es la demanda y la necesidad de la población, es lo que estamos hablando, de hay demandas sentidas, demandas no sentidas. De estas demandas sentidas, hay unas que requieren atención médica, otras que no requieren atención médica, y esto va a depender de las características individuales del individuo y también de las características de la oferta, de cómo se le va a ofertar. Esto va a determinar la demanda y la demanda puede terminar con necesidades satisfechas, con necesidades no satisfechas o como necesidades sobresatisfechas. ¿A qué se refiere con esto? Por ejemplo, en algo que sucede en salud es que la demanda se adapta a la oferta. Por eso es que esto es un mercado imperfecto, porque en el caso de un par de zapatos, por ejemplo, ustedes andan buscando un par de zapatos y no los encuentran aquí, los van a buscar a otro lado y los van a buscar hasta que lo encuentren, ¿sí? Pero ¿qué pasaría en el caso de salud? Que, por ejemplo, hablemos de un lugar remoto del país y que en ese lugar remoto necesiten un ortopeda, por ejemplo, pero que en ese lugar remoto no hay ortopedas para poder consultar y tal vez solo hay ginecólogos y pediatras, por ejemplo. ¿Qué creen que la población que necesite ortopedas haría en ese caso? ¿Qué creen que harían? Movilizarse. Esa sería una opción, pero si estamos hablando de un lugar bien remoto, muy, muy, muy remoto, donde la movilización sea bien difícil. Van a consultar. Todos Exacto, van a Ginecólogo. exacto, exacto. A eso se refiere porque hay muchas fallas de mercado dentro de salud. Porque si al final de cuentas estamos hablando de un lugar remoto, donde no hay, tal vez la consulta es de ortopedia, pero lo único que me ofrecen son pediatras, cardiólogos y ginecólogos, pues al mano a ver, o sea, yo me rebusco y voy a ir a consultar, aunque sea con el ginecólogo, para ver qué me puede dar, aunque la consulta no sea de su especialidad, pero me voy a tener que adaptar. Por eso es que en sí, en la oferta, la demanda en salud se adapta a lo que da la oferta, ¿sí? Póngale en el caso del país y que no haya esa especialidad en el país, no lo consumo. O sea, a eso va, porque si ponemos barreras nacionales, que ya tendría, para ir a consultar y hacer un trasplante de X cosas, o sea, tengo que salir del país porque aquí no lo hacen. Entonces ya tengo una limitante. Entonces, ¿qué me queda? O sea, o consulto aquí y con lo que haya aquí, entonces yo mismo me adapto a lo que me está dando la oferta. Ajá. Por eso es que el mercado aquí, ese es uno de los fallos del mercado. Ahora bien,
con respecto a la oferta en salud, el objetivo es producir servicios de salud combinando los recursos humanos con los materiales. Creo que eso está claro. Ponerle toda lo que es la infraestructura a disposición de la población y por los productores de la asistencia sanitaria. Los productores, cuando oigan hablar de productores de la asistencia sanitaria, son todo el capital humano, porque de hecho en salud casi todo se basa en lo que es el capital humano. ¿De qué va a depender las características de los establecimientos de salud? La localización espacial, los servicios ofrecidos. Este más o menos va a ser como la tarea. Pueden desglosar los servicios que ofrecen, el tamaño, o sea, el número de camas, todo esto es oferta. Y la demanda la pueden sacar de la población en sí, que en el trabajo, de hecho, habrían que poner contexto de la población que atienden y la población que llegan a consultar. Y esto se lo había puesto acá: la oferta de los servicios de salud en muchos casos actúa de manera independiente de la demanda del consumidor. Esto es lo que estábamos hablando de, por ejemplo, si volvemos a al lugar remoto, puede ser que se estén ofreciendo bastantes ginecólogos, ¿sí? Y tal vez no hay muchos embarazos en ese lugar, pero no hubo nada que la población pudiese hacer para que no ofertaran tantos ginecólogos y que tal vez lo que la población necesita son neumólogos, porque ahí la zona es totalmente contaminada por smog, por ejemplo, y lo que necesitan son neumólogos, pero no llegaron neumólogos, sino que llegaron ginecólogos o llegaron pediatras, por ejemplo. ¿Mm? Ya, o sea, entonces a eso se refiere con esto, que la oferta de los servicios de salud en muchos casos, o sea, no actúa de manera independiente de la demanda de los consumidores, y que son los consumidores los que al final se ajustan a la oferta de salud disponible en el mercado. Eso es de lo que estábamos hablando. No sé si hasta el momento hay alguna duda acá o algún comentario o algo que querramos debatir acá. Perdón, doctor. ¿Oferentes entonces es la oferta de servicio o es cuando hay una discrepancia entre la oferta y la demanda? No. La oferta de servicios de salud son lo que se ofrece en salud. Las instituciones que ofrecen servicios de salud, todo eso son los oferentes. Todos estos son un laboratorio, por ejemplo, es un servicio de salud. Siempre es oferente, o sea, y la oferta de ellos va a ser la cartera de exámenes de laboratorio que están ofreciendo. Esa es la oferta, ajá. Y la demanda es el consumo que va a recibir ese laboratorio, por ejemplo. Gracias. Pero aquí lo que les quería dejar claro que tiene bastantes fallos de mercado. Eso es un video que les había puesto. La producción. La producción, acuérdense que aquí estamos hablando de lo que se produce, de la oferta en servicios de salud. La producción de los servicios de salud siempre va a estar basado, por eso se lo subrayé acá, porque siempre está basado en lo que es el tal humano, siempre, porque no le podemos poner a una IA, por ejemplo, una inteligencia artificial que dé consultas, o sea, no se puede, ¿sí? Entonces siempre va a intervenir el capital humano. De hecho, va a ser el capital más fuerte. Siempre que oigan hablar en economía, van a oír hablar mucho sobre los factores productivos. Y de los factores productivos, los principales son la tierra. La tierra es un factor productivo fuerte. Son de los tres principales. La tierra, el trabajo, que ahí estamos hablando de capital humano. El trabajo. ¿Quiénes van a trabajar? El humano, o sea, el capital humano. Y el capital financiero. Esos son los tres factores que mueven la economía. Esos son los tres grandes que mueven. En el caso de salud estamos hablando del capital humano.
¿Y qué es el capital humano entonces en materia de salud? Va a ser el vínculo entre el conocimiento y la acción sanitaria, ¿sí? Son las personas, personifica todos los valores, todo lo que estuvimos hablando de ética, son los que curan, atienden a las personas, alivian el dolor y al final logran conseguir resultados en salud, ¿verdad? Pero hay que tener en cuenta que este es otro fallo de mercado, que el sector salud va a producir servicios intermedios. ¿A qué creen que nos referimos con servicios intermedios entre los productos de salud? ¿Alguien que tenga alguna idea? El sector salud en sí produce servicios intermedios porque, porque lo que estábamos hablando, ni nosotros como médicos, ni los odontólogos como odontólogos, podemos asegurar que nos vamos a llegar al producto final, ¿sí? O sea, el cirujano que opera a alguien de apendicitis, por ejemplo, no puede asegurar de entrada que la persona va a salir completamente curada del apendicitis, ¿sí? ¿Por qué? Porque existen factores externos a él, ¿sí? Que no van a depender de la técnica. No van a depender de que el quirófano estaba limpio y cero contaminado. O sea, no, hay muchos factores que entran en juego, las características genéticas, las características propias del paciente, los antecedentes del paciente, a veces la etnicidad del paciente, que van a influir en ese resultado final, ¿sí? Entonces, por eso es que se dice que la salud siempre va a producir, para la economía, siempre produce bienes intermedios, o sea, nunca va a producir servicios que son completos, porque en un servicio completo, o sea, ya se sabe que en la línea de producción de X, un pantalón, por ejemplo, o sea, ya sabemos que desde que sale la tela hasta que le ponen el zipper y que lo dan por terminado, yo sé que al final voy a tener un pantalón, ¿sí? Pero siempre voy a tener el mismo producto final. Y yo estoy seguro que desde que lo pongo en la máquina, yo sé que al final voy a tener un pantalón. En la medicina no es así. En la medicina puede ser que quiera crear algo, pero al final me salga otra cosa. O que, por ejemplo, todo iba mal desde el principio porque fue mal diagnosticado, por ejemplo. ¿Sí? O sea, influyen, o aunque lo haya diagnosticado bien, pero tal vez tenía patologías tantas de, de tantas patologías de base, por ejemplo, que al final me influyeron en mi producto. O sea, al final no logré el cambio en salud que yo quería lograr, ¿sí? Entonces, por eso es que se dice que la salud siempre va a producir eh, bienes intermedios. Ahora, en cuanto a las características del mercado de salud, ya las estuvimos más o menos tocando en lo que va de la clase ahorita, pero hay cuatro características fundamentales que hacen el mercado de salud. Primero, que hay una diferencia entre el estado de salud a lo que aspira el consumidor y el nivel de atención médica que consigue comprar. Esto creo que no hay mucha duda, o sea, es lo que estábamos hablando anteriormente, que el consumidor llega, es decir, vamos al caso de la crisis hipertensiva contra la gripe, o sea, el paciente llegaba por la atención de la gripe, no porque tuviera crisis hipertensiva, por ejemplo, más si esa persona ni siquiera sabía que era hipertensa, ¿sí? Entonces, ¿creen que el paciente que ustedes mismos priorizaron en atenderle la crisis hipertensiva y no la gripe por la que él llegaba a consultar, cómo creen que va a salir este paciente? ¿Satisfecho o no satisfecho? No, no satisfecho porque para él también es prioridad la gripe, ¿va? Y va a salir molesto.
y principalmente porque no consiguió lo que él llegaba a buscar. ¿Ya? Él llegaba a buscar una atención por gripe, no le Por interesaba gripe. su presión arterial. Ajá. Entonces, por eso, esa es una de las características. La otra característica es que el sector salud presenta una dificultad inherente de medición del producto y sus costes. Esto es lo que estábamos hablando o sea, para medir un producto final, si al final el último fin de una atención en salud, ¿cuál es? Es lograr el máximo bienestar posible, ¿sí? El máximo nivel de salud posible en un paciente. ¿Cómo se mide eso? O sea, ¿cómo vamos a... La salud es un concepto bastante retórico, ambiguo, o sea, de hecho, si ustedes se fijan aquí lo han visto en salud pública, que es un concepto que se ha venido modificando desde que nació el concepto. O sea, es un concepto que ha tenido múltiples variaciones porque en sí se da por esta dificultad, porque en sí la salud es difícil de medir. Y si no tenemos un producto tangible que medir, los costes también son bien difíciles de medir. Por eso yo les hablaba al principio de las primeras clases de economía, es que la economía se basa mucho en supuestos, porque nosotros, o sea, podemos suponer lo que va a pasar. No es una regla que va a pasar, pero se supone que tiene que ser así. Y siempre va a ser en base al peso científico, pero el peso técnico y todo, pero todo en economía siempre es supuesto, porque los costes, nunca vamos a encontrar un costo directamente real, ¿sí? Siempre van a haber factores que lo pueden modificar. Por eso es que siempre ustedes, cuando vean estudios económicos, siempre los van a ver con un factor relativo, donde van a decirles cuál es el margen de error. Porque ya se sabe que esos valores no es una ciencia exacta, como matemática, que 2 más 2 es 4 y es 4. O sea, no puede variar. Aquí sí. Por eso es que si el producto final no es tangible y no lo podemos medir, los costes tampoco. ¿Sí? ¿Quedó claro? El otro es que el paciente no decide su tratamiento, sino que es el médico que actúa como agente. Esto es lo que estábamos hablando, que siempre que oigan mencionar en economía la relación de agente en la medicina, están hablando de que el paciente en sí no es capaz, o sea, no tiene lo que hablamos eh, arriba, no es libre, no es libre racionalmente ni tiene autonomía para decidir cuál es su mejor tratamiento. Entonces siempre va a delegarle a alguien que decida por él. Esa es otra de las características fuertes del mercado, y los mecanismos de mercado tradicionales no funcionan en el sector de la salud por dos razones también. Por la posible contratación de un seguro médico, con los problemas que puede generar este seguro médico, y por la presencia de barreras de entrada impuestas. Aquí sí nos vamos a detener un poco. Eh, el pro- Cuando se contratan seguros médicos, se pueden dar varias situaciones. Pueden haber problemas de información asimétrica, ¿sí? En esta función. Acuérdense que información asimétrica es cuando una persona sabe más que la otra sobre algo que se quiere compravender, o sea, de una compraventa. Entonces, en este caso sería en espejo, porque sería al revés. Porque si ustedes van a contratar un seguro médico, ¿quién tiene más información sobre su salud? ¿El que va a ir a contratar el seguro médico o el que está vendiendo el seguro? ¿Y qué va a contratar? Que lo contrata. Otros. Exacto.
Exacto. Por eso aquí uno de los fallos de los seguros médicos es la información asimétrica, que juega a favor del que va a comprar, del demandante, porque él tiene más información sobre su salud y puede, cuando están llenando el formulario, por ejemplo, pueden decir, esto lo pongo, esto no lo pongo, esto sí, esto no, porque al final lo que necesita él es que la empresa que le va a vender el seguro se lo venda y al final firmen contrato. Pero como ya conoce que de repente hay unas que no quieren, no declaran las enfermedades como tales, en esperanza que no le vayan a negar el seguro. ¿Va? Y el riesgo moral es otro de los fallos de mercado que se dan en el mercado de los seguros. El riesgo moral esto es postcontractual, o sea, es después de haber firmado el contrato. Y se refiere al riesgo moral a que, por ejemplo, alguien ha comprado un seguro donde tiene derecho a 10 consultas al mes, por ejemplo, y 5 con especialista y 5 con médico general. Entonces, viene y dice, bueno, yo estoy pagando X cantidad de dinero por este seguro y no lo uso. Creo que ya es momento de usarlo. Entonces, puede ser que hay personas que sobreusan el seguro solo por consumir las cantidades que ya están pactadas, ¿sí? Aunque no tengan necesidad de consultarla. Entonces puede llevar a un consumo excesivo o superfluo que se puede dar. A eso se refieren con riesgo moral. Cuando la persona trata de buscar la manera de cómo ganarle, entre comillas, al seguro, ¿verdad? Y consumir más de lo que está pagando, ¿sí? Aunque las consultas se vuelvan innecesarias. Hay gente que hace cálculos, por ejemplo, de todo lo que va a pagar en el año y se asegura que gasta esa cantidad o gasta más, pero no menos de lo que ha pagado. Ese es un riesgo de los, de los seguros y la selección adversa, que es cuando se dan el caso que dejen afuera a cierta cantidad de población sencillamente por el hecho de no cumplir los requisitos y que no, por eso no es candidata a usar el seguro. Entonces aquí esto se da bastante problema de lo que estábamos hablando de los dientes allá en Europa, por ejemplo, que ni modo van a tener que andar los dientes feos porque no, nadie les paga, ningún seguro les cubre eso. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Y por otro de por qué los mecanismos tradicionales de mercado no van a funcionar acá es por la presencia de barreras de entradas. Acuérdense que estamos hablando de la oferta. Aquí, por ejemplo, en este caso, estamos hablando del mercado, estamos hablando de oferta y demanda. Entonces, si hay muchas barreras de entrada, entonces al final puede ser que esas barreras de entrada me limiten el hecho de poder yo entrar, por ejemplo, un ejemplo. Eh, Pónganle un ejemplo sencillo, no sé si ya lo reformaron, pero para ser residente antes, si tú querías hacer una especialidad, llámese medicina interna, por ejemplo, y la especialidad costaba 3 años, ¿sí? Entonces al final de los 3 años, el médico se graduaba como internista. Pero después el mismo Estado puso que tenía que devolver esos 3 años y que esos 3 años tendría que elaborar para el mismo Estado, ¿sí? Durante la cantidad de esos 3 años, sin poder moverse. Entonces creo que hace poco lo han reformado y hoy ya no va a ser, lo habían puesto bien duro, de hecho,
porque si la especialidad que sacaba duraba 3 años, entonces hoy lo que tenía que devolverle al Estado eran 6 años, o sea, era el doble, es el doble. Creo que no sé si lo modificaron y sigue así, pero hoy es el doble. Son 6 años lo que van a tener que elaborar y como se van a poner a disposición del Estado y el Estado va a poder mandarlos a donde quiera mandarlos, por ejemplo, ¿sí? Y aparte de eso, creo que no sé si modificaron esa cláusula, pero la cláusula también decía de que no podían ejercer en lo privado, ¿sí? Entonces, esa va a ser una barrera para los médicos generales que quieran especializarse y que de repente piensen, uy, me va a quedar 6 años a disposición del Estado, ¿verdad? Y no voy a poder poner mi clínica particular ni voy a poder ejercer en ningún otro lugar más que sea el Estado. Entonces, para eso mejor me quedo como médico, o sea, me voy a quedar como médico general. Entonces, esa persona que quiso especializarse y que iba a ser al final un internista, ya no va a ser internista. ¿Por qué? Porque le pusieron una barrera de entrada, ¿sí? Entonces, a eso se refiere que hay mecanismos de barrera y que son impuestas aquí por acción de colegios, profesionales, exámenes para acceder a la profesión o si nos vamos más para atrás, muchas personas que, por ejemplo, iban a estudiar en la nacional y que llevaban como primera opción medicina y como segunda opción ingeniería, por ejemplo. Y al final no quedaron en la primera opción pero sí quedaron en la segunda opción. Entonces al final se fueron a estudiar ingeniería y ya no tuvimos ese médico. O sea, ese médico que iba a ser médico ya no va a ser médico y hoy va a ser ingeniero. Ya. Sí, Carla, tiene la palabra. En el caso de los psicólogos, hay como un prerequisito también a la hora de graduarse y ejercer, que es que cada profesional debería de tener o haber llevado su propio proceso de psicoterapia, dependiendo del caso, ¿verdad? Para poder optar al título. Entonces, eso podría entrar como una barrera, ¿no? A nivel profesional, de un profesional de la salud. Sí, sí, esas son barreras, porque al final les están poniendo algo, o sea, un requisito que tiene que cumplir para poder entregar el título. Todo es ese Ujú. tipo de barreras de entrada. Entonces van a modificar la oferta que se dé en el servicio de salud. También, Ahora doctor, bien, he ujú, escuchado, este es un comentario, había escuchado que, no sé qué tan oficial sea, pero he escuchado que en algunas como especialidades de medicina estética, como que van a poner algunos reglamentos que tienen que tener como ciertos estudios oficiales para poder dedicarse a este tipo de tratamiento, o sea, para poder brindar ese tipo de tratamientos y servicios, porque al parecer como que habían unos profesionales que no tenían títulos oficiales, sino que eran como diplomados, cursos, y ya vendían un servicio como algo especializado. Entonces, no sé si estoy en lo correcto. sí está en lo correcto. Y a eso vamos ahorita, que todo esto que hemos estado hablando son fallas de mercado, todas estas son fallas de mercado. Entonces, al final, todas estas fallas de mercado, ¿qué es lo que provocan? La intervención del Estado, que tenga que intervenir el Estado directamente, ¿sí? Para intentar corregir todos estos fallos de mercado que se dan en el sector salud. Entonces, acá, esto es siempre caracterizando el mercado de salud. El mercado de salud tiene un alto ritmo de innovación tecnológica, otra característica, que siempre tiende a formar agrupaciones, por ejemplo, la sociedad de psicología, la sociedad de pediatras, la sociedad de gastroenterología, o sea, tiende a haber bastante organización grupal, siempre tienden a unirse y que puede haber también un poder de negociación de los grandes grupos dominantes. Esto se refiere que pueden haber ciertos lugares donde por el poder económico que tengan son los únicos que ofrecen ese servicio,
¿sí? A eso se refieren con el mercado de la salud. Ahora, todas estas características que hacen que el mercado tradicional no aplique en lo que es el sector de salud, van a obligar que al final el Estado tenga que intervenir. Entonces, ¿cómo va a intervenir el Estado? El Estado va a tener las funciones principales van a ser la función de eficiencia, la función de equidad y la función de estabilidad. La eficiencia va a tratar de hacer que el mercado que no es eficiente se corrijan todas esas fallas, porque un mercado no es eficiente cuando no produce lo que la demanda quiere que se produzca, ¿sí? Entonces, aquí va a tratar de frenar o evitar los monopolios, tratar de evitar las externalidades negativas, obviamente, ¿ah? Y va a tratar de evitar las fallas de los mercados que estamos hablando. Y también tiene una función de equidad. Es la redistribución de la renta, o sea, es hacer que los servicios de salud sean totalmente equitativos y accesibles a toda la población, independientemente de lo que ellos ganen, ¿sí? A eso se refiere con equidad. Y la estabilidad esto lo vamos a ver más adelante con las políticas fiscales, es que trata de se los puse, limar las cimas y los fondos de los ciclos económicos, porque al final de cuentas, cuando estábamos hablando de los ciclos económicos, estamos hablando de desempleo, que dependiendo en qué fase del ciclo estemos, el gobierno inyecta para cuando estamos en fase ascendente o expansiva, inyecta para tratar de que crezca la economía, ¿sí? Y sin ni modo, porque siempre vamos a llegar a un auge y después del auge vamos para abajo y nos vamos al periodo de recesión que siempre se va a existir. Entonces lo que hacen en el periodo de recesión es tratar de subsidiar, por ejemplo, dar alimentos a bajo costo, o sea, a tratar de limar, o sea, a tratar de que el impacto de esa recesión económica que se está dando no impacte directamente en la población, tratando de disminuir es eso y que no haya mucho desempleo. No sé si aquí tienen alguna duda. Esto se lo puse aquí como un debate realmente que existe entre que si la salud tiene que ser un bien privado o un bien público. Eh, los bienes, hay unos servicios de salud en algunos países que lo consideran como un bien privado. Entonces, el bien privado, o sea, tiene la característica que es esta principalmente. Si consideramos a la salud como un bien privado, entonces hay personas que simple y sencillamente no pueden pagar. Y si no pueden pagar, pues no van a poder consultar y se van a quedar fuera de su consumo, ¿ya? Entonces, este es el caso de todo lo que es el sector privado, ¿no? Acuérdense que nosotros aquí coexiste el sector privado con el sector público. En el sector privado estamos hablando de hospitales, consultorios, laboratorios, etcétera, ¿eh? Entonces, eh, pero considerar la salud como un bien privado, o sea, no, por lo menos el caso de El Salvador, no se da. Entonces, se prefiere que la salud sea vista como un bien público, ¿verdad? Entonces, como un bien público es algo que va a estar abierto para toda la población, ¿sí? Y va a tener ciertas características básicas. Esto que les puse yo acá es en sí qué es un bien público. En un bien público, cuando ustedes oigan hablar de un bien público es porque no existe rivalidad en el consumo. ¿A qué se refiere que no haya rivalidad del consumo? Simple y sencillamente que si se pongamos el caso de un bien público sencillo, que es el alumbrado eléctrico o la acera por donde caminan o una carretera. Eh, Rivalidad en el consumo se refiere a que no porque se esté consumiendo, muchos carros estén pasando por esa carretera, se va a consumir más carretera. O sea, usted va a consumir más carretera que la que el carro que va adelante. ¿Sí? Ya. Eso es la rivalidad, que no existe rivalidad en el consumo.
ni porque, por ejemplo, de la acera donde vayan caminando, no porque usted la esté ocupando, va a excluir que alguien más lo ocupe, ¿sí? A eso se refieren a esto de acá, que no existe posibilidad de excluir a nadie de su consumo. Estas tres características siempre las va a tener un bien público. Una que no se puede consumir más de lo que ya se consume y que no se puede excluir a nadie de su consumo. Por ejemplo, yo les puse acá la defensa nacional, la protección de salud ambiental, o sea, las fumigaciones, el alumbrado eléctrico, todo lo que es el Ministerio de Obras Públicas. Pues de hecho, por eso se llama así, o sea, porque al final todo lo que producen es para bien público. Ahora bien, ¿por qué creen que estos es los bienes públicos? O sea, ¿por qué los hace el Estado? Los bienes públicos. ¿O por qué se encarga el Estado de manejar todo lo que son los bienes públicos? Quiero que piensen. No sé, doctor, si, no sé, voy a dar una idea. No sé si Ujú. tiene que ver con por lo de la Constitución de la República, porque ahí establece que el Estado velará al hacer referencia a la salud como un bien público, que dice que la salud es un bien público y que el Estado va a velar por que eso se dé, pues, la salud. No sé si por ley le toca. Por ley de la Constitución de la República, aquí en El Salvador, la salud está considerada como bien público, o sea, desde la Constitución. ¿Sí, Mónica? Que benefician a toda la sociedad. No es, o sea, no se individualiza como a ciertas poblaciones, sino que es para todos. Ujú, Entonces al Estado le corresponde. exacto. Y en economía, sí, Valeria. Igual que dijo la doctora Mónica, sí provee bienes para las personas sin tener desigualdades que la empresa privada no quisiera dar sin tener algún beneficio, digamos. Exacto, exacto. Cuando ustedes oigan hablar de bienes públicos, entiéndase en economía que ustedes van a analizar que son bienes, todo lo que hace el Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo, eh, lo hace porque si no lo hacen ellos, nadie lo va a hacer. Así de sencillo. Recuérdense que estamos hablando de oferta y demanda en el mercado. Entonces, si el Ministerio de Obras Públicas no se encarga del mantenimiento de las calles, del tendido eléctrico, de parques, o sea, no lo haría la empresa privada, o sea, nadie lo haría. Entonces, son bienes o la construcción de un puente, por ejemplo, o sea, si no lo construye el Estado, nadie lo va a construir. O sea, ya. Entonces a eso se refieren con que, y aquí en El Salvador, tal como lo dijo Giovanni, la salud es un bien público. Aquí en El Salvador sí es un bien público, porque vamos a este otro concepto, que es el bien tutelar o meritorio. El bien tutelar o meritorio es el bien que el Estado dice que si no lo hacen ellos, nadie lo va a hacer y o se va a hacer en cantidades tan mínimas que no son los que le van a beneficiar a la población, o sea, lo que la población demanda, ¿sí? Entonces, lo tenemos que hacer. Eso es un bien tutelar. Cuando ustedes oigan hablar de un bien tutelar o bienes meritorios, son bienes o servicios. Por definición, bienes o servicios socialmente relevantes que pueden comercializarse vía mercado, pero que al hacerlo se harían en cantidades mucho menores que la sociedad juzgaría como necesarias. Entonces, por eso la salud aquí en El Salvador es considerada como un bien público, un bien tutelar, meritorio, que el Estado tiene que hacerse cargo en sí, por tal y como dijo Giovanni, desde la Constitución de la República lo mencionan.
O sea, Por- doctor, que como que el Estado garantiza que todas las personas, independientemente de su capacidad económica, tengan acceso a los servicios de salud, ¿verdad? exacto, sí. Sí, trata de hacer lo más equitativo posible. Porque si dejáramos esto a que el mercado se encargara de él y el Estado no interviniera, entonces prácticamente va a dominar los bienes privados y solo el que tenga capacidad de pago va a poder consultar y los que no, no. Entonces, el rol económico del Estado, todo esto es un debate de los que tienen los economistas, porque si se considera como bien público o como bien privado, algunos tienen beneficios, tienen desventajas, ¿sí? Entonces es un eterno debate donde al final ven qué es lo que priorizan, ¿verdad? Si hay eficiencia versus la equidad, el mercado versus el Estado o liberalismo. El liberalismo, acuérdense que es lo que les dije la vez pasada, que dejan que el mercado se encargue de todo, con mínima intervención del Estado. Estos son los dos extremos. Liberalismo es cuando tiene todas las cuestiones que ocurren dentro de un país, el Estado tiene la mínima intervención. Y el intervencionismo es al revés. Es cuando el Estado se mete en todo y casi no tiene influencia lo privado en eso. Y el rol económico del Estado va a ser siempre a eliminar lo que son las distorsiones de los mercados, los monopolios y los oligopolios. Todo esto lo vamos a tratar en las siguientes clases, los fallos de mercado, para que entiendan qué es un monopolio, qué es un oligopolio, qué es un monopsonio, qué es un oligopsonio. O sea, todos estos lo vamos a tratar en las siguientes clases. Son otros fallos de mercado. Trata de crear las condiciones físicas. Esto es para aumentar el empleo, cubrir las demandas sociales de la población que el mercado no alcance a cubrir, procurar una mejor distribución del ingreso. Es que se refieren a la renta, lo que hablaron ahí, de que pues, el Estado se va a encargar de que toda la población tenga acceso, sí, independientemente de cuánto gane. Armonizar las relaciones laborales entre patrono y trabajadores y garantizar la salud. No sé si tienen alguna pregunta sobre todo esto. Yo sé que son bastantes conceptos, que algunos son difíciles de entender, pero tienen bastante contexto. ¿Alguna Quizás, pregunta? doctor, de Sí. conocimiento nada más, porque como en salud no vemos mucho sobre costos y todo eso, quizás por eso nos cuesta un poco más entender lo de la economía, siento yo, ¿verdad? Particularmente, pero porque no solo es hablar de dinero en realidad, sino Ujú. también es cómo nos manejamos, así como estamos hablando ahorita del tema, ¿verdad? Por ejemplo, en las unidades de salud. Entonces, considero que es de como quizás empaparnos más para poder esos conceptos llevarlos a la práctica y ver nosotros un análisis de cómo es nuestro trabajo también ahí. No sé, me gusta, está Sí, bien la materia, lo único que es eso, a veces cuando es economía pensamos que es solo el dinero, ujú. medicamentos, los bienes, ¿verdad? Entonces, pero en la realidad no es así, sino también lo que estamos nosotros dando y lo que la gente tiene que dar y recibir. Exacto. Y acuérdense que toda acción que se genere dentro del sistema de salud siempre va a ser un acto económico, porque las unidades de salud, por ejemplo, producen servicios, ofertan servicios, les demandan servicios y todo eso genera costos, genera gastos, pero también Ujú. genera beneficios para la población. O sea, y todo eso al final se entrelaza en lo que dijo la compañera, que una población sana va a producir más y al final el mismo Estado va a recibir sobre eso y la misma Así es, población también. correcto.
Gracias. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta o algún comentario o algo, alguna duda que les quede sobre esto, sobre la tarea. Si no, hasta aquí quedamos por lo menos en esta clase. Sí, dígame, Mónica. Mire, una pregunta con Ujú, respecto a la tarea. ujú, Nosotros la vamos a hacer con el servicio de la consulta externa del Hospital de Nueva Guadalupe. ujú, Entonces, prácticamente solo quiero que terminemos de entender si lo hemos realizado bien. Bueno, porque debe contener la introducción, identificar y describir los principales actores del mercado, en donde dice oferentes y demandantes. Ahí lo ujú. que hicimos fue en los oferentes poner la oferta de servicios de la consulta externa Exacto. y en Ujú, demandantes la comunidad de Nueva Guadalupe. Ahí pusimos la pirámide poblacional, la cantidad de gente, todo eso, ¿verdad? ujú. Ese es el Y, contexto, ¿ah? Y si ah, pudiesen sacar los datos de consultas, por ejemplo, si hablan de toda la consulta externa, estamos hablando de las 4 unidades básicas: pediatría, sí, gineco, sí, medicina interna y cirugía. Si sí. pudiesen tener la cantidad demandada de cada uno de los servicios, sería bueno. Tenemos la producción porque lo estamos haciendo del año pasado, porque todo Ujú, eso lo podemos obtener de la evaluación de la PO anual del año 24. Entonces, toda esa información ya la tenemos. Y también hemos puesto, por ejemplo, la producción del año pasado por especialidad y las principales causas de consulta por especialidad. Todo exacto. eso lo hemos englobado en el punto 2, en donde dice identificar, no, en donde dice los oferentes y demandantes, la oferta de servicios y la comunidad. En el punto 3, en donde dice descripción, cómo se aplica el concepto de oferta y demanda, ahí hemos puesto las principales causas de consulta de la población, de la consulta que se ha dado. O Sí. no sé si o- en ese punto en donde dice descripción de cómo se aplica el concepto de oferta y demanda, porque ahí estamos demostrando lo que ofrecemos y qué es lo que la gente llega buscando. O no sé Exacto, qué, exacto. Pero, va, por ejemplo, en este caso, porque tienen los datos, pero si ajá, por A o B razón alguno de los grupos no logran agarrar los datos, entonces lo pueden poner en prosa, basándose en la población del lugar, por ejemplo. Entonces, que se espera que cierta cantidad, todo, y lo ponen en prosa. No hay problema, lo que quiero es que hagan el ejercicio. Pero si pueden conseguir los datos tal y como usted lo menciona, es perfecto. Así, ok, así sí, porque exactamente así. en ese punto hemos puesto las primeras causas de consulta de cada especialidad, Ujú, en el punto 3. Y luego en el punto 4, en donde dice qué factores pueden afectar la oferta y demanda, eso sí, ya lo tenemos. ujú. Entonces, prácticamente así es, doctor. Sí, exacto, sí, así es el ejercicio. Los factores externos que pueden influir en la demanda o la oferta también. Por Ok, ejemplo, hay factores, la limitación del presupuesto, por ejemplo, puede ser un factor que disminuye la oferta. sí, Ujú. sí, doctor. Sí, pero Gracias, así es. Ujú. gracias. Bueno, pues si no hay otra pregunta, hasta aquí quedamos con la clase de hoy. Para mí es un gusto estar acá y si necesitan consultar algo, lo pueden realizar a través del foro de dudas y consultas. Yo voy a estar pendiente siempre. ¿Sí? De Sí, acuerdo, doctor, doctor, gracias. Gracias, gracias. doctor. Ok, pasen buenas Feliz tardes. tarde. Gracias, Gracias, doctor. Igualmente, Buenas tarde. tardes. feliz Gracias, día. Buenas doctor. tardes. Buenas tardes. Ok, Gracias, doctor. adiós.